Buenas tardes. Damos esta tarde comienzo al ciclo del Monasterio Santa María de la Vega de Oviedo, de Monasterio Aristocrático Conjunto Fabril. Debería estar aquí la coordinadora del ciclo de conferencias, no puede estar, efectos secundarios de la vacuna, o sea, nada importante, pero no puede estar aquí. Este ciclo, como ya se ha hecho público, va a constar de 4 conferencias, la primera hoy, la segunda mañana, a cargo de Lorenzo Arias, la tercera la próxima semana, el día 20, a cargo de la coordinadora del ciclo, Raquel Alonso Álvarez, y la última el 27, la última es la que, digamos, mira más el pasado y presente del recinto Fabril, las otras se ocupan realmente más del monasterio, de la vida monástica, ¿no? Bueno, para inaugurar el ciclo, da la primera conferencia el subdirector del Real Instituto de Estudios Asturianos, catedrático jubilado de enseñanza media de Historia, cronista de Piloña y persona de muchos méritos. No hace falta tampoco extenderse demasiado, pero yo sí quisiera resaltar, tiene muchas publicaciones, como libros, como artículos, es la persona, sin duda, más experta en el mundo monástico en Asturias, ¿no? El mejor conocedor de esta parcela y, por tanto, la persona indicada. De hecho, él ha publicado en 2 volúmenes la historia del monasterio de Santa María de la Vega, y una cosa curiosa, con el primero de los volúmenes, con la historia del monasterio, se inaugura una colección emblemática de esta casa que es Fuentes y Estudios para la Historia de Asturias, el número 1. Bueno, yo creo que no hay más tiempo que perder, sino que le interesa escucharlo a él y le damos la palabra sin más. Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos ustedes anticipadamente por su presencia. La verdad es que ya el director les dice los problemas que hemos tenido para poner en funcionamiento este ciclo, que nos llevaron hasta que la coordinadora del mismo está afectada por una fiebre enorme que le produjo desde hace unos días ya la vacuna. La verdad es que este ciclo es la segunda vez que se aplaza y casi nos puso al borde de tener que aplazarlo a la tercera vez, porque yo tampoco ando muy bien de garganta. La verdad es que parece que está agazado, y yo, pensando un poco en la historia del monasterio, a veces se me viene la idea de que la primera comunidad de monjas de la Vega tenían un gato emparedado en la torre de la iglesia, tal como descubrimos cuando se destruyó. Igual algo de esto podía haber, y el acercarnos a su historia nos trae este tipo de inconvenientes. Bueno, de todas formas y anécdotas al margen, como pueden ver, esta conferencia se llama Apuntes para la Historia del Monasterio de la Vega, porque este monasterio es sobradamente conocido, y no es mi propósito en esta ocasión abordar la historia de sus 700 largos años de existencia ininterrumpida en el solar que hoy ocupa la fábrica de armas. En otras ocasiones se dio buena cuenta y detallada cuenta del itinerario pormenorizado de la actividad monacal, de sus aportaciones urbanísticas, religiosas, culturales. Y no en vano estamos tratando de uno de los grandes monasterios asturianos, con un patrimonio implantado en más de 30 concejos asturianos, que en línea de nuestra geografía irían desde Allande a Ribadesella, y desde la costa y a través de la cordillera hasta la llanura castellana, en tierras de León, Benavente y Zamora. Hoy, por tanto, tan solo quisiera incidir en 2 aspectos, por eso hablo de apuntes para la historia, 2 aspectos que a modo de apuntes podrían contribuir mejor a conocer esta fundación, o al menos a aclarar momentos claves de la misma. Uno de ellos sería la desconocida personalidad de su fundadora, doña Gontrodo Petri, de la que todos hablamos como nos va en gana. Y el otro apunte sería hablar del azaroso fin del monasterio, es decir, 2 momentos claves del monasterio, el principio y el final. 2 cuestiones muy olvidadas, sobre las que se vierten juicios a veces contradictorios y confusos, que no responden a la verdadera información suministrada por la documentación de las respectivas épocas en las que suceden. Empezaré, pues,
por este último, dado que en estos últimos tiempos los terrenos del monasterio son objeto de noticias varias al tratar el ayuntamiento de llegar a acuerdos con el Ministerio de Defensa para recuperar el solar y diseñar un plan de viabilidad que haga posible la incorporación de la parcela al suelo urbano de Oviedo y, por tanto, difícilmente, y por tanto al disfrute de todos los ciudadanos. El propósito me parece estupendo, pero en este caso creo que se hace realidad aquel adagio popular que dice que los árboles no permiten ver el bosque. Y es que entre tanta noticia como se vierte sobre el lugar, ya se nos olvidó el asunto de la legalidad de la propiedad y titularidad del viejo monasterio. Un debate que se suscitó hace años al cesar la actividad armamentística y que ha quedado actualmente suplantado por otras cuestiones referidas al uso y gestión del mismo. En modo alguno quisiera generar polémica, ni echar leña al fuego, ni entorpecer esa entrega del solar a la ciudad de Oviedo. Pero es conveniente que la verdadera historia del monasterio quede a salvo de las decisiones ajenas que en un momento determinado pusieron fin a tan floreciente centro monacal. El ocaso de la Comunidad de la Vega ha sido un proceso muy dilatado, que tiene comienzos desde principios del siglo XIX y que no está exento de grandes tensiones. En efecto, la entrada de las tropas francesas en la ciudad les obliga a abandonar el monasterio. Les hice un cuadro resumen de las fechas importantes en las que abandonan el monasterio. Pues está un poco, mira, no me Bien. ¿Se ve o no? Sí, sí. En efecto, Un poquito más antes. sí, ya está bien. En efecto, la entrada de las tropas francesas en la ciudad les obliga a abandonar el monasterio, debiendo alojarse en casas particulares de la ciudad hasta el 20 de septiembre de 1809, fecha en la que la abadesa, doña Plácida de Salas, restablece la comunidad en el viejo cenobio. El 2 de octubre de 1810, no obstante, de nuevo deben de abandonar su casa, siendo acogidas en San Pelayo, al ser transformada en hospital, hasta el 7 de mayo de 1812, cuando una orden del capitán general de esta provincia ordena que, entrecomillado, se dejase expedito el monasterio a las monjas. En los primeros meses del año 1836, y ante la amenaza de ser invadida la capital por las tropas carlistas, de nuevo se refugian en San Pelayo. Ciertamente, en el mes de julio los carlistas ocupan Oviedo y en el monasterio de la Vega se improvisan unas fortificaciones. Durante esta exclaustración fallece en San Pelayo la que había sido abadesa en el cuatrienio de 1828 al 32, doña Bonifacia García San Pedro, y fallece también, afectadas por el cólera, la actual abadesa doña Nicolasa Cañedo Miranda, que fallece el 12 de marzo de 1839. Tras este inesperado fallecimiento emerge la figura de doña Antonia Palacio, una religiosa de gran talento y definida personalidad, a la que se le encarga en calidad de presidenta, dada que las actuales circunstancias, en estas circunstancias en las que estaban, las constituciones prohibían el nombramiento de abadesa, se le nombra presidente y se le encarga la enorme responsabilidad de dirigir el último destino de la comunidad fundada por doña Gontrodo. Contaba en estos momentos con 67 años y su primera y conocida gestión fue reclamar el monasterio, cuyas estancias habían sido ocupadas como almacén del batallón provincial de Gijón. Efectivamente, por real orden del 14 de junio de 1845, se concede a las religiosas el monasterio y toman posesión del mismo a los pocos meses, concretamente el 4 de febrero de 1846. Solo 8 años van a poder habitar la casa. El proceso de exclaustración definitivo se desencadena precipitadamente
en el espacio de 10 días y por tanto sin ningún respaldo legal en el que pudieran ampararse tan desafortunada decisión. Se argumentó en principio por parte del ayuntamiento la necesidad de convertir el monasterio en hospital ante un posible brote epidémico de cólera. Sin embargo, la realidad escondía otros motivos e intereses bien distintos, y entre ellos el proyecto que el Ministerio de la Guerra propone en estos momentos al ayuntamiento de instalar una fábrica de armas en la ciudad con la sola condición de facilitar un edificio y un terreno lo suficientemente amplio para poder desarrollar esta actividad. El compromiso municipal se confirma al día siguiente, el 20 de julio, cuando el alcalde le dice al ministerio: hoy felizmente puede ya no haber obstáculo para que se haga del convento de la Vega, trasladando las monjas a San Pelayo. Así, las cogemos, las llevamos y ya está. Al día siguiente, el ayuntamiento comunica a las monjas la orden de desalojo. Y ese mismo día, el obispo de la diócesis, don Ignacio Moreno, interviene en el conflicto y se dirige al ayuntamiento por carta, haciéndole saber al alcalde que no me opongo a que lo ocupen los coléricos, si los hubiese desgraciadamente en esta ciudad, pero sin que eso sea preciso que las monjas salgan del convento, pues éstas ofrecen espontáneamente reducirse a un local cualquiera del edificio y asistir con asiduidad y esmero a los enfermos. Estas condiciones deben satisfacer plenamente a la Junta, ya que además de proporcionar hospital muy a propósito, asistirán a estos las monjas gratuitamente. La propuesta del obispo no es tomada en la más mínima consideración, ni por el ayuntamiento ni por la Junta, ni contestación. Y a los 4 días, el 25 de julio de 1854, la Junta del Gobierno de Asturias insta al alcalde en los siguientes términos y le dice: teniendo esta Junta una necesidad apremiante de utilizar inmediatamente el convento de la Vega para un asunto de servicio, encargo la mayor brevedad, a la mayor actividad y celo en el desocupo de ese edificio. El día 26 de julio, al día siguiente, el alcalde comunica a las religiosas de la Vega que deben trasladarse de inmediato a San Pelayo, situación a la que se niega la octogenaria doña Antonia Palacio y en la que de nuevo interviene el obispo haciéndole saber al alcalde que el convento de la Vega es una propiedad de la Iglesia, garantizada por las leyes civiles y sobre todo por el último concordato. Se está refiriendo al concordato del año 1851, hacía 3 años, aprobado y sancionado por ambas potestades, y que yo, por mi dignidad, estoy obligado no solo a observar, sino a hacer que se observen las leyes de la Iglesia. Solo un deber de conciencia, al que no es lícito faltar, nos obliga a no poder condescender con los deseos de usted, ni ordenar a las monjas que salgan de su convento. Estas duras afirmaciones del obispo, no exentas de cierta tensión, no tuvieron tampoco ningún efecto, ni en la Junta ni en el Ayuntamiento. Pues el 30 de julio, 4 días después, la presidenta doña Antonia Palacio comunica al alcalde que recibió la orden de desalojo para el día 31 del presente mes, a las 5 de la mañana, y que, entrecomillado, cediendo a la fuerza, trasladará esta comunidad en el día de mañana al convento de las Pelayas, pero a las 11:30 de la noche. Era el último repataleo que le quedaba. En lugar a las 6 de la mañana, pues a las 11 de la noche. La atemorizada comunidad de la Vega rechaza todas las ofertas del alcalde para efectuar el traslado. Se le ofrecían carruajes para llevar los utensilios, estas cosas, no quisieron nada. Y efectivamente, en la noche de ese mismo día, 31 de julio de 1854, entrecomillado, la comunidad, por evitar algún atropellamiento que se susurraba y lanzando gritos al cielo, se resolvió a dejar su inolvidable morada. Hasta aquí podemos observar cómo el menguado espacio de tiempo, el que podemos enmarcar en el bienio progresista, se desencadenó el final del monasterio, atemorizando a la comunidad sin ningún expediente o trámite desamortizador
y solo utilizando el imperio de la fuerza. Ningún respaldo legal acompañó el proceso. El ayuntamiento posteriormente procuró esgrimir normas desamortizadoras para justificar el desalojo de las monjas, y así alude a la ley del 29 de julio de 1837, en cuyo artículo 10 se dispone la supresión de conventos de al menos de 12 monjas. La norma, en modo alguno, pudo hacerse efectiva en este caso, en cuanto que esa noche del 31 de julio llegan a San Pelayo 14 monjas de velo negro y velo blanco, así como 2 educandas. De todas formas, esta manera de tratar de blanquear este expolio, el ayuntamiento, tuvo su suerte en cuanto que algún autor recurre al libro de fábrica, al libro de gradas de La Vega. El libro de gradas, saben que es el libro en el que se apuntan el libro registro de los fallecimientos de la comunidad, y en el libro registro de gradas de La Vega ciertamente no hay el número de 12 monjas, son menos de 12 monjas. Precipitadamente, quien lee esto se quede con ello y lo transmite porque es realidad lo que dice el libro de gradas. Pero esto, analizado desde otra óptica, se ve que es un engaño, porque las monjas que están registradas en el libro de La Vega son las que se mantuvieron como monjas de La Vega hasta su muerte, pero hubo otras muchas que se unieron canónicamente a San Pelayo y por lo tanto a su muerte ya están en el libro de gradas de San Pelayo, no en el de La Vega. Por lo tanto, este es un paso falso. Otro paso es que cuando doña Antonia Palacio trata de defenderse, mantiene con las autoridades una correspondencia muy fluida, y ella les propone que si les interesa el monasterio de Oviedo, que vale, pues que lo ocupen por el cólera, por lo que sea, por el hospital, por la guerra, por lo que sea, pero que hay monasterios por el resto de la región vacíos y que se los cedan a ellos, que para instalar ellos su comunidad. Hombre, doña Antonia Palacio en esta época tenía 65, 70 años cuando hablaba de esto, no era una mujer que tuviera mala cabeza, y ella sabía que si pedía para instalar una comunidad era porque tenía el número de monjas adecuado para que viviera la comunidad, si no, no lo pediría. Y por último, otra de las cosas que confirma que eran un número más que lo normal, es que doña Antonia Palacio mantuvo una correspondencia muy frecuente con un monje de Cornellana, Fray Joaquín Álvarez, que yo creo que por la manera de expresarse, los sentimientos que la Antonia le comunicaba, todo esto era como un confesor espiritual, porque confiaba en él cosas, hasta sus desconfianzas del obispo, porque ella desconfiaba hasta del obispo, de que todo el mundo será tal. Y en una de estas cartas que mantiene con este monje exclaustrado de Cornellana, le dice que hemos llegado a San Pelayo en las condiciones que llegamos, 14 monjas y 2 jóvenes educandas. Por lo tanto, está claro. Ese blanqueo que el Ayuntamiento de Oviedo quiso hacer, pues no está. Esto ha sido un expolio. Bien, igualmente se trató de aludir, también para justificar esto, a un decreto del 26 de julio de 1842 que destinaba a establecimientos públicos, es decir, a hospitales, los conventos suprimidos. Evidentemente no es el caso de La Vega, porque no era un convento suprimido, ni en su solar se estableció ningún hospital. Por lo tanto, el ayuntamiento no tenía nada que justificar porque no había en qué justificar nada. Mientras la comunidad estaba en San Pelayo, procura recuperar algunos de sus bienes, prioritariamente el sepulcro de la fundadora, el archivo, los restos mortales de las hermanas, y la presidenta doña Antonia Palacio lucha denodadamente por mantener
su identidad. Saben que es una de las cosas que las comunidades benedictinas mantienen hasta el extremo, esa estabilidad que prometen el día de la profesión, estabilidad hasta la muerte en esta comunidad, ¿no? Y ellas era lo que querían, mantener esa identidad como monjas de la Vega, y temían que la situación favoreciera la unión canónica con San Pelayo, pero a su muerte, que ocurrió en el año 1862, a la edad de 90 años, algunas de sus religiosas se incorporan canónicamente a San Pelayo, lo que decíamos del libro de gradas, ¿no? La última, doña Manuela Mier Castañón, que lo solicita el 24 de octubre de 1891 y fallece como tal el 2 de junio de 1898. Así es como todos los bienes de la Vega pasaron a titularidad del monasterio de San Pelayo, comunidad heredera de todos los bienes de estas hermanas de la orden. Bien, el segundo aspecto en el que quiero incidir, tal como dije anteriormente, es el del acercamiento a la desconocida personalidad de la fundadora, doña Gontrode Petri, y su particular interés en profesar en la desconocida orden de Fontevraud. Este movimiento monástico de cuño netamente francés había sido propiciado por el beato Robert d'Arbrissel, un religioso bretón del que poco se conoce, a pesar de existir sobre el mismo Dos Vitae, conocidas por ediciones del siglo XVII, y una biografía encargada por la primera abadesa de la orden, Petronile Lechemille, exaltando la autoridad de la abadesa y la sumisión de los hombres a las mujeres en la vida de la comunidad. La bibliografía sobre nuestro beato ofrece testimonios diversos, auténticos tratados apologéticos o severas críticas detractoras. Para unos, Robert es el defensor de los humildes frente a los poderosos, al protagonizar con su vida un desafío al orden social. Para otros es el defensor de las mujeres en una sociedad en la que la mujer está considerada como el sexo débil. Ciertamente, Robert ofrece un pionero proyecto de restauración de la dignidad femenina en el siglo XII. Como inaudito, este proyecto lo considera Reto Bezzola, en cuanto que apuesta por la exaltación de la mujer en épocas tan tempranas. Y del mismo parecer parece Régine Pernoud, que considera a la Orden de Fontevraud como la fundación más convincente del nuevo poder de la mujer que florece entre los siglos XII y XIII. Resulta difícil conciliar las interpretaciones de quienes se acercan a la vida y obra de nuestro fundador. Lo que tenemos claro es que el carismático Robert d'Arbrissel da muestras inequívocas de su talante organizador al levantar el gran recinto monacal de Fontevraud. Ahí tienen una imagen, es el recinto monástico más importante todavía de Europa. Y este recinto estaba formado en torno a 4 edificaciones que consolidan el proyecto teórico de lo que es el monasterio mixto, en el que tanto hombres como mujeres pudieran encontrar la salvación. Para estas, viudas y vírgenes, se construye el gran monasterio. Los hermanos, sacerdotes y laicos, vivirían en otro inmueble dedicado a San Juan, las prostitutas en el priorato de Santa María Magdalena y en un cuarto edificio, el de San Lázaro, los leprosos. Todo un grupo de personas que tienen en común la búsqueda de la salvación predicada por el beato. Ellos son sus discípulos, pobres, ricos, nobles, enfermos, los fervientes seguidores, en definitiva, de un mensaje nuevo y novedoso basado en la acción de la misericordia. Estos principios apostólicos se consideran en la época como un claro desafío al orden social establecido, siendo consciente de la situación de la mujer, víctima de la moral del linaje, de la contradicción moral de los clérigos, de la gran crisis del matrimonio que se desata durante la centuria. Él ofrece a esta mujer abandonada, repudiada, víctima en efecto del varón que la hace culpable y hasta pecadora, un proyecto de liberación, un asilo, un recurso, en definitiva, la misericordia. Esta es, a nuestro entender, la clave del proyecto fontevrista, tan incomprendido en la época como su teórico.
La comunidad de la Abadía francesa, inspirada en la norma de San Benito, y al igual que todos los prioratos dependientes, hacía efectiva tan innovador programa. La mujer protagonizaba el normal discurrir de la vida, y la fortuna de aquellas que compartían el claustro reparaba las miserias de los más necesitados. Con semejantes planteamientos no resulta extraño que el polémico fundador de Fontevraud fuese objeto de las más airadas críticas de sus contemporáneos. La Iglesia oficial no le canonizó, pero tampoco le impidió ejercer su actividad apostólica. En el fondo, él era un activo y pionero agente de la Iglesia que luchaba en el siglo XII por imponer nuevas prácticas matrimoniales, nuevas aspiraciones femeninas, la reforma gregoriana, la castidad de los clérigos, el despertar de lo individual, en fin, todo un programa que fustigaba a sus detractores. El movimiento fontebrista se extendió por todo el suelo francés, e Inglaterra, llegando a territorio peninsular, concretamente a Santa María de Vega del Cea, en León, y a Oviedo, en la primera mitad del siglo XII. La fundación asturiana surge de la mano de la noble asturiana Gontrodo Petri, al amparo del patrocinio de Alfonso VII y bajo la estricta dependencia de la casa madre que el beato Robert había levantado en Fontevraud. Esta primera etapa de su largo recorrido histórico será actualmente la más desconocida, de ahí que nuestro propósito estriba en profundizar en las circunstancias decisorias de tan innovadora empresa monástica. Hasta el momento, la figura de Gontrodo se ha transmitido bajo estereotipos que, a mi modo de ver, poco tienen que ver con lo que fue su singular personalidad. Para unos solo merece la calificación de concubina, para otros representa un instrumento a disposición de la Casa Real. Por nuestra parte, consideramos que ha sido una mujer de fuerte y singular personalidad, de profundas creencias religiosas e incluso de gran formación cultural, características que bien pudieron disponer otras mujeres de su época y que desgraciadamente permanecen ajenas a nuestras miradas. Su discreto proceder será una de las principales virtudes que adornan su actividad cotidiana, y de hecho solo podemos verla presente en actos jurídicos vinculados a su entorno familiar, a sus hermanos, a su madre, cuando ésta otorga en 1141 una donación del hospital de Río Seco a favor de San Vicente. Con anterioridad también parece asistir junto a su madre a la validación de una carta de venta en 1137, y antes de estas fechas solo sabemos de su maternidad hacia el año 1133, año en el que nace su hija Urraca, fruto de los amores mantenidos con Alfonso VII. La situación privilegiada que podría haber supuesto semejante acontecimiento tampoco supuso una promoción singular de su persona en los ámbitos sociales y políticos del reino. Su vida continúa transcurriendo casi de forma anónima, soportando el alejamiento de su hija, que había sido entregada a Sancha, la hermana del emperador, para recibir la educación adecuada a su rango. Tanto es así que en la boda de la misma, concertada con Sancho Ramírez de Navarra y celebrada en León en el año 1144, no aparece de forma destacada entre toda aquella máxima turba nobilium militum et clericorum et mulierum puellarum que asistieron a tan importante acontecimiento en el seno del reino. No podemos determinar con certeza si a este apartamiento de la vida pública se vio obligada, tal vez por pautas de conducta de la Casa Real, o si tal situación era una opción particular, fruto de la condición personal en la que estaba. Desde nuestro punto de vista, esta es ciertamente la alternativa más aceptable si tenemos en cuenta las actuaciones que vamos a comentar. En el año 1143 parece querer desprenderse de aquello que la divina providencia se dignó concederme por medio de mis padres. Con este propósito dona al monasterio de San Vicente
la villa de Ambás y media heredad enterada. Especial vinculación debió de mantener con este monasterio obetense, pues en el año 1147 de nuevo será beneficiado con otra heredad, la de Entrático, junto al Sella. Nos preguntamos si esta dadivosa conducta hacia el viejo cenobio de San Vicente esconde el pago de favores dispensados a su persona o el simple agradecimiento. Sospechamos ciertamente que pudo tener en este centro la guía espiritual que cada vez más consolidaba su perfil, tal como extraemos de sus palabras. Yo, Gontrodo Petri, inflamada por mi deseo de la vida eterna, ofrezco de mi vida pobreza lo que el Señor por su gracia se dignó concederme. Al margen de la espiritualidad que trasluce este texto anterior en esta declaración de intenciones, observamos el apoyo que aún mantiene del emperador, quien le había concedido con anterioridad los bienes ahora entregados. Más interesante, si cabe, nos resulta entrever en el citado texto su proyecto fundacional, puesto en marcha con anterioridad, y para el que ya existían en esta época santimoniales quasi nostro colegio agregarimus. El retiro y la fundación de un monasterio en donde pudiera llevar a cabo sus ideales religiosos ciertamente eran sus prioridades, compartidas además totalmente con el emperador, quien pone a su disposición parte del dominio regio territorial obetense en lo que pudo ser la última desafectación del patrimonio de los reyes de Asturias, y en donde ella construirá el nuevo monasterio entregado posteriormente a Fontebrón. Sin embargo, vemos a nuestra fundadora en los años previos a dicha fundación en la ciudad de León, tal como nos indica Risco, que dice: en el calendario antiguo de San Isidoro el Real de León descubrí una memoria de doña Gontrodo que dice cómo esta señora, estando en el capítulo de dicho monasterio con dos hermanas suyas, suplicó a los canónigos la admitiesen por socia. El abad Menendo, que comenzó a gobernar por aquellos años, oyó con gusto la petición y admitió a doña Gontrodo a la sociedad de aquella santa casa. Bien, es de suponer que en estos años previos a la fundación obetense, doña Gontrodo se preocupaba por su formación, viendo tal vez en aquel claustro de canónigos tan vinculados al mundo laico la guía espiritual necesaria para llevar a cabo su proyecto. Queda por tanto claro que es una mujer de iniciativa propia, empeñada en la práctica de la piedad y en llevar a cabo el proyecto en el que pudieran desarrollar sus ansias de eternidad. En tan sugestiva propuesta no contaba más que con el apoyo del emperador, que vería con gusto su preferencia de vivir retirada, pues no conocemos ninguna relación con su hija Urraca en sus estancias en la capital asturiana, solo su presencia en la donación anteriormente citada concedida a San Vicente y en el acta de la fundación. Sabemos, por otro lado, que esta tibia relación, tanto de Urraca como de su tía doña Sancha con nuestra fundadora, se contrapone a la estrecha vinculación que ambas e incluso el mismo emperador mantenían con el monasterio obetense de San Pelayo, al que favorecieron con espléndidas donaciones en diversas ocasiones, y en el que la misma Sancha, a cuyo infantazgo pertenecía el cenobio, disponía de un poder especial en el mismo, precisamente en virtud de los derechos de su infantazgo. No en vano ya, durante el siglo XII, este centro femenino está plenamente consolidado, tanto en el aspecto interno de institucionalización del grupo monástico como en el del establecimiento de vínculos y relaciones sociales, prioritariamente con los grupos privilegiados de la región. Por si fuera poco, el viejo Cimiterium Puellarum aún continúa considerado como el lugar del retiro de mujeres pertenecientes a la familia real y a la aristocracia asturiana. Cabe preguntarse, pues, cómo Gontrodo no tiene ningún tipo de relación conocida con este centro de tan larga tradición monástica en la región, ni manifiesta en ningún momento algún tipo de preferencia por ingresar en su comunidad. Los fondos documentales de ambos monasterios
guardan un absoluto silencio al respecto, ni Gontrodo muestra ninguna predilección por San Pelayo, ni el más mínimo interés en favorecerlo en el momento en el que se desprende de sus bienes, ni conocemos algún tipo de relación, como pudiera ser su presencia en la validación de alguna de las acciones documentales que el cenobio lleva a cabo durante la centuria. Es posible que la misma situación personal de nuestra fundadora fuera el principal obstáculo que justificaría el rechazo de la comunidad de San Pelayo. Sus relaciones ilícitas con el emperador le marcaban un perfil bien diferente al resto de las integrantes del grupo monástico pelagiano, nobles, vírgenes, viudas, infantas. La misma familia real, tan vinculada al monasterio, pudo mantener estas mismas reservas en aras a mantener el prestigio y dignidad de San Pelayo. Tal como podemos entrever en los escasos datos biográficos que tenemos de Gontrodo, esta situación pudo ser determinante y asumida por sus propias reflexiones, por su obligación moral de dar crédito al linaje que ella transmitía a través de su hija y, en definitiva, por su sentido de culpabilidad que se ve obligada a remediar. Estas circunstancias no son ajenas a una mujer consciente de su situación personal, de fuertes convicciones y con un nivel cultural sobresaliente en la época. El texto, incluso en la donación que el emperador le otorga en el año 1157, poco tiempo después de la fundación, atestigua estos valores y su familiaridad con estos contenidos. Si se prueba que hay en el hombre algún don divino y tal, bueno, pueden leerlo para no alargar esto. Este principio, ya clásico aforismo, remite a valores como la humildad y al primitivo ascetismo cristiano, a la salvación personal. Conocerse a sí mismo supone el camino del perfeccionamiento, de hacerse mejor y adquirir conocimiento sobre la propia naturaleza y sus limitaciones. Como tal, es la obligación de cada individuo de comprenderse y aceptarse. Si realmente Gontrodo, como creemos, está en posesión de estos conocimientos, estamos en mejores condiciones de justificar su preferencia por la novedosa predicación de Albrisel y entender mejor su predilección por someter su fundación a la norma de la Gran Abadía de Fontevraud. Las simpatías, por supuesto, y protección del emperador y su familia hacia el monasterio de Cea también pudieron, en última instancia, determinar la decisión final. Ahora bien, no parece que el halo aristocrático que envolvía aquella fundación francesa fuese ni concluyente en su elección. Fontevraud era ciertamente el lugar de retiro de miembros de la familia real, de mujeres de alta nobleza, viudas, vírgenes, pero también de mujeres arrepentidas, víctimas de la conducta infiel de sus maridos, de concubinas, de un grupo en definitiva de mujeres a las que se les ofrecía el proyecto de Robert como cauce y redención de vida propia y en busca de libertad. Bajo el mismo techo, las miserias humanas, pobres, leprosos, indigentes, peregrinos, todo un microcosmos en el que el poder sensibilizarse con los valores humanos, practicar los principios evangélicos de socorro al necesitado y ayudar a redimirse, base de su propia redención. En esta línea creemos que incidían las aspiraciones de Gontrodo, y de ahí su elección por hacer esa fundación bajo la perspectiva de Fontevraud. De hecho, ya en la carta de fundación del monasterio en 1153 consta la existencia en el recinto monacal de un domo hospitali, de un hospital. Después, unos años después, recibe una donación del emperador, 1157, que dice para sustentación en Christi Pauperem, para los pobres. Y tiene otro hospital, el monasterio, el hospital de Gemiel, ya en la villa, en Tierra de Arbollo, en la villa de Pobladura. Es decir, ella en su fundación ya preparó todas estas cosas de asistir al pobre. En la fundación dúplice obetense, Gontrodo vivió una vida de retiro marcada por su discreto proceder. La comunidad, organizada desde un principio al dictado de la norma emanada de la Gran Abadía francesa,
en donde residía la abadesa, estaba dirigida como autoridad máxima por la priora Aleaidi, nombre de clara resonancia franca, quien se acompañaba para los negocios jurídicos de un prior, en este caso don Angot. A ambos vemos en el año 1157 ejerciendo su autoridad al frente del monasterio en la primera iniciativa de este encaminada a ampliar el patrimonio territorial del cenobio. Se trata de una carta de venta y más interesante, si cabe, nos parece la confirmación en este documento del normal funcionamiento de la comunidad, dúplice al referirse a los cultoribus, cultricibus, filius, filiamsque ecclesiae Fontevraud, es decir, monjes y monjas, hijos e hijas de Fontevraud. Aún así, ella sigue siendo objeto del favor real, aunque en toda esta documentación de la época nunca aparece en un lugar privilegiado, siempre detrás de la priora o a veces en ningún lado, y ella sigue siendo objeto de conducta de la generosidad real. Alfonso VII le sigue concediendo, le da el portazgo de Leoniego. El reconocimiento real hacia su persona también estará en la persona de Fernando II. Y de nuevo, doña Gontrode aparece en estas cartas de Fernando II sin ningún cargo relevante, tal como podría ser el de fundadora, ¿no? En 1175, un nuevo gesto de este monarca incrementa el patrimonio monástico. Todo nos hace pensar que la vida de la comunidad fontebrista transcurría con plena normalidad y que Gontrode al fin había conseguido vivir retirada y en el camino de su perfeccionamiento espiritual. No obstante, próximo y al fin de sus días, y tal vez consciente de ello, emprende con sus hermanos y con una sobrina una venta de unos bienes que lo hace al monasterio de San Vicente. Y ningún otro dato podemos registrar en el apunte biográfico de Gontrode, si no es su fallecimiento, ocurrido en el año 1186, tras haber permanecido 33 años en el claustro de Santa María de la Vega. El aprecio y respeto que parece haber conseguido la comunidad sería el suficiente motivo para que ésta decidiera su enterramiento en el interior de la iglesia monástica, en sarcófago de piedra caliza, y en cuya tapa de planta trapezoidal aparecen a ambas vertientes serpenteantes motivos vegetales, constituyendo el marco en el que se inscriben, según nuestro entender, perros a un lado, como símbolo de la nobleza a la que siempre se quiso vincular su persona, y pelícanos al otro, motivo alegórico por excelencia de la Eucaristía, de Cristo, y en definitiva de la caridad. En la parte superior de la tapa, que aparece rebajada, se lee el siguiente texto: Hic requiescis fabula, aquí descansa la sierva de Dios, Gontrode. Así de sencillo. No es ajeno el autor de esta obra, por supuesto, invadido de la mentalidad cristiana de la época, a los intereses ni al perfil personal de la yacente allí sepultada. El simbolismo decorativo arriba expuesto conjuga las vivencias terrenales de Gontrode, enmarcando un epitafio sencillo, pero de gran contenido, y en el que subyace la dualidad entre el cuerpo y el alma. En efecto, en la epigrafía funeraria medieval es abundante el empleo del verbo yacet como contraposición al requiescit, que aparece de una forma bastante menos generalizada. Ambos, yacet, requiescit, se utilizan indistintamente en los epitafios sepulcrales, pero con un significado, según la profesora Martín López, específico. Yacet para referirse al cuerpo y requiescit para aludir al alma, al descanso del alma en el más allá. Intencionadamente el autor del epitafio tiene los suficientes conocimientos como para distinguir las dos acepciones y poder mostrar que el cuerpo de Gontrode está allí, pero que su alma ya descansa, requiescit, en la vida eterna. Llama igualmente la atención la referencia nominal a Gontrode, sin ningún tipo de cualificación especial, tal como podría ser el tratamiento de donna
tal vez queriendo perpetuar su memoria con la humildad que caracterizó toda su vida. En definitiva, todo un mensaje catequético vinculado a la idea de la muerte y al ansia de Gontroda de alcanzar la salvación. Esta misma línea de personalizar el texto funerario, que por otra parte está generalizada en la mayoría de la epigrafía funeraria, adquiere un significado especial al alabar sus virtudes en la lauda sepulcral que acompaña al sarcófago y que dice, ahí la tiene. La inscripción reproduce un largo poema compuesto en hexámetros que se dedica a Gontrodo en un alarde de maestría, tanto en el plano formal como en el del contenido. Ciertamente es un canto de lamento fúnebre muy generalizado, por otra parte, en la estructura mental de la época, pero en esta ocasión ensalza de manera especial la vida y las virtudes de la finada. Al margen de estas tópicas alusiones, el texto ofrece algunas referencias que nos parecen dignas de comentar. En primer lugar, la alusión de nuevo a Gontrodo sin ningún tipo de cualificación distintiva, solo el de mujer, y mujer distinta explícitamente a las demás, tal vez como un rasgo ejemplarizante de lo que fue su trayectoria vital. Una segunda afirmación confirma su persona como modelo a seguir por la mujer en búsqueda de su salvación. Y así dice, ella revive la esperanza de la patria, de la mujer. El concepto de patria como paraíso, lugar de salvación, ya es utilizado desde los primeros tiempos del cristianismo, tal como recogemos en la epístola a los hebreos, cuando dicen, todos estos vinieron a morir en su fe. Ciertamente, los que hablan de esta suerte dan a entender que buscan patria, y caso de que pensaran en aquella de donde habían salido, tiempo tenían sin duda a volverse. Luego aspiran a otra mejor, esto es, a la celestial. En esta ocasión nos da idea del gran conocimiento y nivel cultural del redactor del texto, que utiliza igualmente un símil muy alegórico para referir la idea de salvación y del paraíso, cuando escribe, no muere Gontrodo, se ausentó, ella está oculta, está, en definitiva, en una morada cerrada, una de las interpretaciones que se hacía en la Edad Media del término paraíso, cuestión vinculada también al ya clásico viaje o peregrinación del alma hacia esa morada, precepto permanente en la mentalidad medieval. En definitiva, Gontrodo, como dice el texto, renunciando a las comodidades de la vida, suponemos que alcanzó su ideal ascético, su resurrección y su vida celestial. Muchas gracias. Muchas gracias por esta hermosa conferencia y, como siempre, si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, tiene la palabra. ¿Nadie se anima a preguntar nada? Parece que quedó claro entonces, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de recuperar la propiedad por parte de las benedictinas? Bueno, ese es el tema clave. Posibilidades todas. Ahora, oportunidades ninguna, porque las benedictinas, las que no están interesadas en hacerse cargo de media ciudad ahí abajo. O sea que lo que pasa que estas cosas me interesa que queden así, porque es bueno que se sepa un poco la realidad y que las cosas queden escritas, ¿no? Entonces, pero vamos, tampoco las benedictinas tienen interés ya en esto. Moralmente, pues sí, me imagino que si un día se hace algo con esto, pues que a lo mejor intentan que se ponga una placa allí diciendo este fue un antiguo monasterio de la ciudad de Oviedo, monasterio Santa María de la Vega. Yo creo que es lo único que pueden aspirar.
Porque fueron expoliadas, no fueron... No, claro, No expoliado. hubo ningún trato ni ningún No. documento de compraventa. No, ninguno. No. Ni compraventa, no, ni desamortizador, porque podía haber habido, pues eso, ciertamente, esa ley que habla el Ayuntamiento de Oviedo de que no eran el número necesario en la comunidad, eso, si hubiera sido verdad, era lo suficiente. Hay que adaptarse a las normas que se marcan y esto es así, es así. Somos 8 y ya no tiene sentido. Pues adiós, está justificado. Pero en este caso no. Y de hecho, vamos, a ellas ni se les mandó nada, ni se les justificó nada, ni nada. Simplemente marcharon por miedo, porque tuvieron miedo a la noche. Por eso marcharon, sí, a las 11 de la noche. De todas formas, perdón por contradecirte, pero algún ilustre jurista le oí decir que posibilidad ninguna. Aquí hay algún jurista en la sala que a lo mejor tiene algo que decir, no lo sé, pero yo creo... No lo sé. Yo creo que, Es que posibilidades jurídicas, esto ya... Hombre, yo entiendo que para cualquier jurista esto no es un tema nada fácil y que no se puede decir nada del tema oyéndome a mí 4 cosas. Habrá que ver mucha documentación y mucho tal. Pero yo lo que sí creo es que, y esto no es, vamos, que no salga de aquí, que lo mismo que otros patrimonios que fueron expoliados se devolvieron, véase el patrimonio de los sindicatos, que además eso había sido, bueno, con respaldo legal de la época, el que fuera, pues, y se recuperó. Pues esto a lo mejor pues también, pero ¿quién entra en esa batalla? Además, ¿para beneficiar a quién? Porque aquí lo que tratamos es de beneficiarnos, la ciudad de Oviedo, de un espacio que podamos convivir y disfrutar todos. Y entonces, pues, ¿qué más da que sea de Pepe que de Juan? La cosa es que sea de tal. Entonces no merece la pena ningunas cuestiones jurídicas, ni pleitos, ni cosas de estas para esto. Pero bueno, sí, moralmente reconocerlo y saberlo que esto fue así. Lo mismo que sabemos que otros bienes fueron expoliados por esto, pues estos también fueron expoliados en un momento determinado de la historia de España. Es que lo de los sindicatos daba votos, esto no da votos, da de votos únicamente. Bueno. De votos. Sí. Más preguntas, por favor, comentarios. Sí, yo una observación. ¿No era un poco extraño que en tan poco espacio hubiese 2 conventos? No, había 3. Había 3, no, y había y masculinos. No. Claro, es que la ciudad fue creciendo y en el espacio extramuros pues iba como las manchas de aceite, creciendo y los conventos pues se iban configurando. Sí. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, yo quería hacer una pregunta que quizás sea la respuesta, pero podía ampliar. En 1133, o sea, cuando se funda, Alfonso VII, el amante de Gondrodo, hace una donación a San Vicente de un huerto. Es que podía a lo mejor delimitar, porque de ahí es donde surge el asentamiento monástico. ¿Qué parte ocupaba? ¿Qué superficie? Adaptándola al territorio actual, claro. Que la parcela donada por Alfonso es menos que lo que es la fábrica actual, porque la parte de abajo, la fábrica actual, eso lo compró el ayuntamiento o lo expropió también el ayuntamiento, pero eso fue expropiado. Esa parte toda de abajo de tal, eso fue expropiado, porque ellas tenían un prado muy grande, no sé cuantísimos de bueyes que rodeaba, pero el ministerio pedía más terreno.
Y entonces yo no sé si fue el ministerio el que expropió o el ayuntamiento toda esa parte de abajo. Sí. O sea que la parcela propiamente, que yo creo que es la desafectación de los bienes de la monarquía, es donde estaba el monasterio, donde estaba. Eso es lo que yo creo que hay una riqueza arqueológica ahí impresionante, en donde podemos tener ahí un tesoro, o sea que debemos de cuidar por ello porque ahí sí que ya, además en estos tiempos no se nos puede permitir, como se nos permitió en otras muchas cosas, de desaguisados urbanísticos que hemos sufrido. Ahora en esto somos todos muy conscientes de lo que puede haber ahí y no se puede permitir cualquier solución para esa parcela, evidente. Es que ahí es donde estaría posiblemente todo el mundo, el ámbito palatino. Sí, claro. Casi con seguridad ahí, ¿no? Claro, sí. No, es que mañana lo voy a reflejar con unos planos, sí. Pero es que me interesaba la propiedad, esta donación de Alfonso VII, qué parte abarcaba, por eso precisamente, porque recogía entonces, vamos a decirlo así, entre comillas, la herencia regia de sus antecesores, evidentemente, en la monarquía. Claro. Es decir, que me da una parte que es donde posiblemente estarían los palacios de Alfonso II, claro, es que las crónicas, asentamientos altomedievales. Es que además las crónicas hablan hasta con las distancias que había desde San Julián aquí y encaja perfectamente. Y yo, hombre, posiblemente me puede equivocar, pero yo pienso que el monasterio está construido sobre toda la edificación de los palacios. Además era muy habitual, ¿no? Porque claro, y se reaprovechaba las piedras. Claro, y además tenemos cantidad de ejemplos altomedievales, ¿no? Una ara romana que sobre ella se levanta una estructura palocristiana, un templo... Bueno, mañana te explayas, Lorenzo. No, pero me interesaba ese campo, ese territorio, propiedad del monasterio. Parte de arriba. Precisamente, porque lo recoge Alfonso VII, herencia del sector de la... Más consideraciones, reflexiones. ¿Qué se conserva además de la capilla del antiguo monasterio? Bueno, el claustro, la planta baja del claustro barroco, que está metido en una nave industrial y es lo único. Y después por fuera, yo no sé si hay unas columnas, unos mascarones, unas cosas que posiblemente se ha reaprovechado de algo, pero vamos, está todo tan descontextualizado que tampoco te atreves a decir esto pudo ser o no pudo ser. Por lo tanto, esta parcela, en el momento en que tengamos la propiedad de ella, pues habrá que cerrarla 1 año o 2 y meter ahí a 20 arqueólogos con sus respectivos equipos y después de 2 años que nos digan a qué conclusiones llegamos y luego actuamos. Bueno, sí. La capilla en realidad es una reconstrucción. Sí, toda. Todo, sí. Todo, sí. Pero, ahora que lo dice, pero la fachada de la capilla es, todo el conjunto es obra de Pidal, pero se trasladó piedra a piedra la fachada porque hay, en un primer momento estaba nada más que la fachada sin ningún espacio, o sea, pasabas como un arco de triunfo por debajo de ella, por el arco. Entonces, ¿qué es que está en el mismo sitio donde estaba o se trasladó piedra a piedra? Bueno, Pidal se atrevería a eso y a mucho más. Hombre, yo me imagino que Pidal restauró esa capilla incluso con la dirección que tenía la iglesia y en el lugar donde estaba la iglesia. A mí me parece que es lo más normal, porque además Pidal para estas cosas era muy meticuloso. Y yo creo que la orientación de la capilla, la orientación y el lugar es el lugar de la iglesia. Y de hecho, al lado tenemos el claustro, lo que hay siempre al lado de la iglesia, el claustro. Eso me mueve a mí. ¿Más preguntas?
Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por su asistencia y levantamos la sesión.